formato APA, que se denomina citado APA, pero en mejores palabras debería ser citado y referenciado APA, es muy importante y además tienes diversas formas de realizarse, como veremos más adelante. Tal como hicimos en el curso con Seorsa, vamos a dividir del mismo modo, en este caso, dos aspectos. El primer aspecto va a ser cómo citar y el segundo aspecto va a ser cómo referenciar. Lo que sí hago la aclaración, fíjense, cuando ustedes o con todos nosotros hemos llevado clases de matemáticas, cuando el profesor nos enseña matemática, pues podemos entender cómo se realizan las operaciones, qué tipo de cálculos se realizan y todo ello. Sin embargo, solo vamos a poder hacer estas operaciones matemáticas de manera adecuada si nosotros practicamos. Lo mismo sucede con el tema del citado APA, porque son reglas, son normas, son lineamientos que hay que seguir y por lo tanto la práctica en esto va a hacer que nosotros nos demos cuenta. Por eso es importante que cuando ustedes elaboren su trabajo tengan una persona o alguien que pueda ayudarlos a ver todo el tema de la metodología, redacción, el fondo, la forma, el citado, el tema de la sintaxis, absolutamente todo. Y dentro de ello, como les repito, está el citado APA. Bueno, empezando con el tema del citado, ya antes de pasar a la siguiente diapositiva, el citado tiene dos formas de realizarse, ¿sí? El citado en general. ¿Qué es el citado? Mejor dicho, miren, el citado es los datos que ponemos del autor y el año y la página en el mismo texto que nosotros referenciamos. No lo que comúnmente se llama bibliografía, no en el APA son referencias, sino lo que está dentro de nuestro propio texto, ¿sí? Este citado tiene dos formas de realizarse. Una forma es cuando, en el citado APA, hoja a ojo, cuando yo voy a colocar cuando yo voy a citar de manera literal el texto de la otra persona, ¿sí? O cuando yo voy a interpretar, parafrasear las palabras de otra fuente. Por ejemplo, ustedes revisan un libro y el libro dice, por ejemplo, la teoría jurídica del delito está compuesta por la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Si yo literalmente quiero citar esto en mi trabajo, esta cita literal tal cual está señalada se llama cita directa, ¿sí? Pero en cambio, si yo quiero hacer una interpretación de esto, y por ejemplo, en mi trabajo no pongo literalmente lo que está señalado en el libro, sino pongo, y bueno, como se menciona en el libro de tal persona, la teoría del delito está compuesta por diversos elementos, entre los cuales encontramos la tipicidad, es decir, con mis propias palabras coloco la información que está en el texto. Esto segundo se llama citas indirectas, de parafraseo o de referencia. Entonces, para empezar, las citas o el citado APA tiene dos formas. Las citas directas o literales, que creo que todos entendemos, y las citas indirectas de referencia o de parafraseo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las citas directas tienen dos formas de ser citadas o de ser realizadas. Cuando lo que vamos a citar de manera literal no supera las 40 palabras, es decir, tiene hasta 40 palabras, y cuando lo que vamos a citar en adelante tiene más de 40 palabras, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en esto, porque a veces se nos pasa una palabra y ya la forma de citar es distinta. Bien, ¿qué sucede cuando tiene hasta 40 palabras? Podemos realizar de dos formas, y aquí sí quiero que se les quede grabado esto. En el citado APA, tres datos son sumamente importantes. El apellido del autor, que va a ser el primer apellido del autor, el año en el cual ha sido publicado el libro o la revista o la fuente de información que yo esté citando, y el número de páginas si es que tuviese. ¿Por qué digo si es que tuviese? Porque en muchos casos a veces citamos videos, citamos conferencias, citamos incluso páginas de internet que no tienen una página, evidentemente, la redundancia, sino pues esto simplemente es una información compacta. En esos casos no requerimos poner página, pero en general estos tres datos del primer apellido del autor, el año y el número de página es importante, es sumamente importante. Y el orden es el que les estoy mencionando. Primero y siempre va primero el apellido del autor, luego el año y luego la página. Como ustedes ven en pantalla, por ejemplo, estamos señalando, así que, entre comillas, ojo, cualquier cita directa
empieza con comillas. Cuando yo comienzo a poner el texto de manera literal, según lo extraído de algún libro o revista, comienzo con comillas, ¿sí? Entonces, es así que, abro comillas, la clase obrera empleaba la mayor cantidad de tiempo buscando mejorar la producción a diferencia de los demás. Cierro comillas. ¿Por qué cierro comillas? Porque termina la cita literal. En este momento yo abro paréntesis, pongo el apellido, el autor, el año, separado por coma, y ojo, un espacio. Un error muy común es no separar por espacio. A veces las personas ponen las citas juntas. Por ejemplo, en este curso que hicimos de CEORSA, cuando nos enviaban los trabajos para revisar, ese es un error muy común, que las personas no separan por la coma o las características o las palabras por coma. Y tengan en cuenta que luego de la coma siempre va un espacio. Absolutamente, es una norma gramatical ortográfica que siempre va un espacio. Entonces, va el apellido, coma, espacio, el año de publicación, coma, y si se fijan, otro error común es que las personas ponen la abreviatura de página con las letras PAG y punto. No. En el citado APA, la abreviatura de página simplemente es una P, punto, espacio nuevamente, que hay muchas personas que no ponen espacio, y el número de página y cierran paréntesis. Pero ¿qué pasa? Y como tienen a la derecha de la diapositiva, ¿qué pasa si yo pongo el apellido primero? Por ejemplo, Carvajal hizo la aclaración sumamente importante. Como yo ya señalé el apellido en un inicio, ya no es necesario que en los paréntesis ponga nuevamente el apellido, porque ya lo he señalado. Entonces, en los paréntesis, yo ya no voy a poner el apellido, sino empiezo con el año. El orden es el mismo, porque el apellido va antes. Como ven, el apellido ya estaba en el texto. El año y nuevamente. Y si se fijan también, aquí hemos puesto otro ejemplo. Cuando son varias páginas, se separan con un guión entre ellas, y ya la abreviatura no es P, porque la abreviatura P refiere a solo una página, sino la abreviatura son dos Ps, y se cierra con punto. Y otra cosa que es importante señalar es que cuando son citas directas con menos de 40 palabras, el punto va después del paréntesis si es que se requiere, ¿no? Nunca antes, va después, ¿sí? En caso, como ven en la pantalla, en caso de que no hubiera el año, porque quizás la fuente no me expresa el año en que se publicó esto, la abreviatura es S, slash o lateral, como gusten llamarlo, F, perdón, sí, F, que es sin fecha y un punto. Entonces, eso es más o menos en general. Repito, lo que se nos debe grabar es el orden. Apellido, año y página. ¿Sí? Ahora, aprovecho para hacer una aclaración aquí. Este tipo de normas APA, las que estamos hablando ahora mismo, son tal cual las reglas que señala las reglas APA, vale la redundancia. Es decir, hemos extraído esto del Manual Séptima Edición 2019, que es el último de normas APA. Pero hay una particularidad, que a veces las universidades o centros de investigación, revistas y lo que fuese, siguen un modelo, por ejemplo el APA, pero adaptan este modelo a diversas exigencias. Por ejemplo, en la revista que yo trabajo, además de seguir las normas APA, solicitamos no solo que se coloque el primer apellido, sino el segundo apellido. No va acorde con el formato APA, pero hacemos eso para tener mayor claridad de los datos que estamos colocando. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es necesario que sigamos este formato que es el general y el que nos va a servir en todo lugar, como buenos investigadores, al hacer las tesis y los artículos, antes de, que es el primer paso de la rigurosidad de investigación que se exige, necesitamos revisar las normas editoriales o normas o pautas de edición del lugar donde vayamos a realizar el trabajo. Es por eso, por ejemplo, si en su universidad siguen el APA, sería bueno que revisen si es que el APA de ellos es el original o es el modificado, ¿sí? Pero esto es lo general. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, les hablé que habían también casos de citas directas, citas literales, en los cuales nosotros vamos a citar o extraer el texto de manera literal, pero que tiene más de 40 palabras. Cuando el texto es demasiado grande, ya no se colocan las comillas que les señalaba un inicio, sino que cuando va a empezar el texto citado de manera literal, nosotros damos un espacio al siguiente párrafo con una sangría, ¿no? O dos sangrías, según exija la universidad, pero en general es una sangría,
y ponemos el texto en general, ¿sí? El texto citado de manera literal. Por ejemplo, en la pantalla tienen que se señala, de ese modo la sociedad sería, ojo, y se ponen 2 puntos, antes de empezar el siguiente párrafo, la sociedad sería, 2 puntos, pasamos al siguiente párrafo y copiamos el texto de manera literal. Aquel conjunto de personas que tienen, y en fin, lo que sigue, y si se dan cuenta al finalizar la cita, hay un punto. Entonces, la particularidad de las citas con más de 40 palabras, además de que son citadas en un párrafo aparte, con un espacio de sangría distinto, es que el punto no va después de la citación parentética, sino va antes. Termino la cita, como ven en pantalla, pongo un punto, abro paréntesis y sigo las normas igual que para el otro tipo de citado. Es decir, apellido, primer apellido del autor, año y número de página. ¿Sí? Les repito, estas diapositivas igual las tiene en Kubunt, así que se las pueden pasar para que ustedes puedan guiarse, porque repito, la idea es que practiquen. O sea, no hay otra forma de que aprendan a citar si no es practicando. Pero más o menos esa es la particularidad. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que vamos hablando, el orden de las citas o el orden del citado es primer apellido del autor, año y página. En el caso de las citas directas con menos de 40 palabras, el párrafo, el texto va en el mismo párrafo, perdón, y se abre con comillas. En el caso de las citas directas con más de 40 palabras, va en párrafo aparte, con sangría, y ya no van comillas. ¿Sí? Es un poco tedioso, pero necesario, ¿no? Ahora, yo también les hablé, si recuerdan hace unos minutos, que no solamente hay citas directas, ¿no? Entonces, antes de pasar a las citas indirectas, vamos a mostrarles un ejemplo de cómo en un texto en general serían las citas directas en ambas clases que les hemos enseñado. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Fíjense, ahí estamos asumiendo que esta es una página de Word, ¿no? Entonces, se está explicando sobre las teorías eclécticas de la pena, un tema de derecho, y como verán en el primer párrafo, cuando menciona, existen teorías, estas teorías, perdón, buscan, se abre comillas, combinar la retribución de la culpa, en fin, se cierra comillas y se abre la cita parentética. Si ven en la primera parte, es una cita directa con menos de 40 palabras. Está el apellido del autor, el año y la página. Y luego continúa, por ejemplo, para Mirpuig, señala el apellido, y esto ya es una cita indirecta. Perdón, esta es una cita directa con más de 40 palabras. Entonces, como lo señalaba, en un párrafo aparte, con sangría. Acá se exagera un poco la sangría para que ustedes puedan diferenciar, pero en general así va, ¿no? Y abajo, como ven, el punto va antes de la cita parentética, no va después, va el año 1982, página 45, cerramos paréntesis y ya no va a ningún punto. El punto va antes de los paréntesis, ¿sí? Como ven, no es difícil. Lo único importante es el orden de los datos, repito, para que se les quede grabado apellido, año y página, y entender la diferencia que hay cuando se cita hasta 40 palabras y cuando se cita más de 40 palabras. Lo demás es lo mismo. Los demás datos van a ser lo mismo. Ahora, algo que no hemos puesto en esas diapositivas porque son las que usamos para el curso que les estamos comentando, pero que sí nos han preguntado mucho es, ¿qué sucede si es que son más de, por ejemplo, son 3 autores, o son 3 autores de un mismo libro, quiero citarlos? ¿Cómo coloco los apellidos? Pues les comento. Por ejemplo, asumamos el apellido Serna, Álvarez y Centurión, son los autores del libro. En la primera cita que voy a realizar de estos autores en mi investigación, tengo que poner los apellidos de los 3. Entonces pondría Serna, Álvarez, Centurión, Serna, coma, Álvarez, y Centurión, coma, el año y coma la página, es decir, los apellidos de todos, ¿sí? Ojo, en la primera cita que yo realice de un libro, un texto, con más de 2 autores, en el inicio siempre voy a poner el apellido de todos. Si son 10, pongo de los 10, ¿sí? Que quede claro. Y si más adelante en mi texto yo cito nuevamente una parte, una información de este libro con más de
con más de un autor, por ejemplo en este caso con 3 autores, ya no será necesario poner los 3 apellidos nuevamente, sino que pongo el primer apellido de uno de los autores, en este caso Serna, y pongo et al, et.al, y a los siguientes datos, año y fecha, y página, ¿sí? Les comento esto, no está en las diapositivas, pero sí son preguntas frecuentes que nos hicieron y que queríamos aclarar a ustedes. Podemos seguir con la otra diapositiva. Espero que hasta acá quede todo claro. Igual en el final entiendo o supongo que va a haber una serie de preguntas que allí podremos profundizar, y si no, me pueden escribir para poder ayudarlos con cualquier cosa que ustedes requieran. Bueno, les comentábamos que existen las citas directas, que son cuando extraemos de manera literal la información de los textos o de la fuente de información, pero también existen las citas indirectas de parafraseo o de referencia, que son cuando interpretamos, como repito, con nuestras palabras lo que recogimos de otro texto. Este caso diría yo que es un poco más fácil, porque acá no importa si son 10, 20, 50 palabras las que pongo, porque no son palabras de otras personas, son mis propias palabras, es mi propio texto. Aquí lo que importa es seguir con la estructura. Yo pongo el texto igual. Por ejemplo, como ven en la diapositiva, dice, al parecer el fomento de las políticas públicas tiene diversas trabas a nivel estructural, destacando la corrupción como la principal y la más difícil de combatir. Esta información, esta idea, ha sido extraída al leer un texto de Rojas. En este caso el orden es el mismo, el apellido, el año y la página. Es el mismo, o sea, no importa si es que son más de 40 palabras, como les repito. En el ejemplo de la derecha es lo mismo, pero el apellido lo he puesto al inicio. Rojas considera que el fomento de políticas públicas, con mis propias palabras estoy poniendo lo que Rojas considera. Ahora, algo que sí quiero aclarar, porque también ha sido un error quizás nuestro al ver los trabajos que nos han enviado, que si estamos poniendo los datos con negritas, no es porque con negritas vaya en el texto todo va sin negrita, sino que es para que ustedes se den cuenta de los datos importantes de la situación, pero en el texto va igual. Vamos a ver cómo va en el texto en el siguiente ejemplo. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ejemplos de citas directas e indirectas, y que si ustedes ven, por ejemplo, señala Villavicencio, que allí no va en negritas, la negrita solo era para resaltar. Señala que, y en este caso, como ven, ustedes al ver un texto, identificar que se está poniendo 2 puntos y luego un párrafo aparte con sangría, ya se les tiene que venir a la mente que ese texto es una cita literal, es decir, que ese párrafo está de manera literal en otro texto, ¿no? Y que tiene más de 40 palabras. Aquí vemos ese ejemplo clarísimo. Pero si vemos en el último párrafo de este ejemplo, vemos que hay una cita indirecta. Señala, Rodríguez precisa que la prevención especial, en fin, ustedes ven que en este caso no hay ni siquiera párrafo aparte, no hay comillas, pero también se está poniendo apellido, año y página. Pues ahí al ver ustedes eso se darán cuenta que específicamente ese texto, si bien se está señalando que la información proviene de otro autor, las palabras con las que estoy expresando la idea son mías, ¿sí? Para hacer una recapitulación de todo lo que vamos hablando, entonces podríamos decir que el citado es importante para respetar los derechos de autor de otra persona, para que en el texto yo pueda consignar de dónde he extraído estos datos, ¿no? Para evitar el plagio, y además tengamos en cuenta que el citado puede ser de 2 formas, directo, citado directo y citado indirecto, citas directas, citas indirectas. Las citas directas son aquellas que extraemos de manera literal, las citas indirectas son las cuales explicamos con nuestras propias palabras. En el citado directo tenemos que tener en cuenta cuando son hasta 40 palabras y cuando son más de 40 palabras, ¿sí? Y en general, el más importante, el orden, apellido, año y página. La página, como les repito, una sola P. En caso que sean más páginas, van 2 P's. Teniendo claro esto, ya sabemos cómo citar. Obviamente, como les repito, requiere práctica, pero ya sabemos cómo citar, o ya conocemos cómo citar. Es facilísimo el citado en APA. Es demasiado fácil. Yo cuando a veces entramos a internet y vemos esos memes como de la gente que se queja del citado APA,
en verdad, si nos ponemos a meditar y a estudiar estos temas, no son tan difíciles. Solo que todo nos parece difícil cuando no nos tomamos el tiempo de estudiarlo. Pero ahora, el citado APA solo queda allí, es decir, solo requiero colocar los datos en el texto, pues no, porque además del citado, el formato APA requiere el referenciado. Pasamos a la siguiente diapositiva para explicar qué es el referenciado. El referenciado, en palabras simples, no queriendo confundirlos, pero para que puedan hacer ese esquema mental, es lo que denominamos nosotros bibliografía. En el citado APA no se coloca bibliografía, es decir, no se utiliza la palabra bibliografía, sino referencias. ¿Y qué son estas referencias? Pues las referencias, según señala, como ven en la diapositiva, la Universidad Autónoma de México, son todos esos datos, todos esos elementos que nos van a permitir identificar la fuente de la cual hemos extraído estas citas. Absolutamente todas las fuentes que yo use en mi texto y que haya citado requieren ser referenciadas, ¿sí? Absolutamente todas. No basta, como les digo, solo con citar, sino que es importantísimo referenciar. ¿Y dónde va esta referencia? Al final del texto, ¿sí? No es una cosa extraña para ustedes, porque sé que conocen esto, sé que es algo común en nuestras investigaciones. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Y de dónde extraemos las citas, o de dónde extraemos el texto? Miren, ahí tienen ustedes un libro, un ejemplo de dónde extraigo los datos. Igual, por ejemplo, en este libro de aquí. Evidentemente, si vemos la portada, conocemos el nombre y el autor del libro, que son parte de los datos que necesitamos. Además, por ejemplo, de la editorial. Pero necesitamos más datos sobre esto. No basta con estos datos, como veremos más adelante. Entonces, ¿dónde conseguimos los libros, las referencias, o los datos, mejor dicho, de la parte de aquí? Absolutamente todos los libros formales, evidentemente, tienen estos datos, que en la parte de aquí señala el año de publicación, el número de edición, nuevamente el título, el autor, el traductor, si lo hubiese, la ciudad donde se publicó el libro, todos los datos que, como veremos más adelante, nos van a servir para poder realizar las referencias, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, o me preguntarán, pero Cristian, cuando yo cito una cuestión de Internet, no tengo esos mismos datos. Pues más adelante veremos de dónde podemos obtener esos datos. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. En las referencias, no, pues no hay evidentemente reglas como en el citado de más de 40 palabras, y esto porque, claro, son elementos que van al final del texto, pero sí es necesario tener en cuenta algunas abreviaturas que usualmente son usadas para las referencias. Como ustedes verán, editor y edición, que es lo mismo, editores, se abrevia con una E, una D y un punto, ed. Y cuando son ediciones o editores, eds. Volumen, vol, un punto, traductor, trad y tomo T. ¿Por qué les digo esto? Porque son los datos más usuales en la citación. Por ejemplo, imagínense que este libro es una segunda edición. Yo en la referencia, como veremos más adelante, no voy a poner segunda edición tal cual, sino voy a poner, como veremos más adelante, el aspecto de edición ed, la abreviatura que estamos viendo en pantalla. Cuando sea volumen pondremos la abreviatura, traductor también, el tomo igual. No vamos a usar las palabras completas, por eso ahí hemos señalado ciertas abreviaturas que son las principales, no todas, porque nos tendríamos que hacer esto ya en un curso de metodología más amplio, pero sí por lo menos lo principal, ¿no? En esto hemos escogido nosotros las fuentes más usuales para poder referenciar, o las fuentes de información más usuales en nuestros trabajos. Hemos señalado, por ejemplo, libros, revistas, ponencias, que ahora es muy usual, disertaciones, videos de YouTube, diapositivas, páginas web, tesis, que son las principales fuentes de información, no las únicas, pero sí las principales fuentes de información. Entonces, empecemos con los libros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo referencia un libro? Ya sea con uno o más autores. Miren, esta diapositiva, repito, seguramente la organización va a
a brindarles para ustedes. Entonces ahí van a poder tener estos datos. Para yo referenciar un libro tengo que poner el apellido del autor, el que he usado incluso en mis citas. Separado por una coma pongo la inicial del nombre. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Cristian Serna. Se pondrá Serna, coma, C y un punto, ¿sí? Abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, pongo nuevamente un punto y el nombre del libro, en cursiva. En caso haya edición o volumen del libro, abriré paréntesis, ya no en cursiva, pondré la edición o el volumen, un punto y pondré la ciudad. Ojo, hay mucho error o hay muchas fallas en varias personas que en el citado APA ponen el país o la ciudad y el país. No, en el citado APA solo se pone la ciudad, ¿sí? 2 puntos, ojo, 2 puntos y la editorial, ¿sí? Por ejemplo, en los ejemplos que tenemos ahí adelante, como ven, Rodríguez es el apellido, D es la inicial porque el nombre del autor es Daniel. Por ejemplo, este autor, el nombre es Daniel Rodríguez Horcajo. Horcajo es el segundo apellido. Ese segundo apellido no figura en las referencias en el citado APA, ¿sí? No vayamos a poner en las referencias del citado APA el segundo apellido. Entonces, Rodríguez, coma, la inicial del nombre, un punto, el año de publicación entre paréntesis, otra vez un punto, el nombre del libro en cursivas, un punto, la ciudad, 2 puntos y la editorial. Y aquí quisiera también comunicarles otro error para que no lo cometan, que usualmente las personas ponen editorial Marcial Pons. No, no se pone la palabra editorial en las referencias porque ya se entiende que luego de la ciudad y 2 puntos, lo que figura es la editorial. Entonces sería una redundancia poner editorial Marcial Pons porque ya se entiende que es la editorial, ¿sí? En el segundo caso hemos señalado un ejemplo, como ustedes verán, con una particularidad respecto al primero. Está Álvarez, la inicial, el año, en cursiva igual el nombre del libro, pero ustedes ven ahí un paréntesis, es la edición. Este libro es una segunda edición. Entonces va 2, un punto, en la parte de arriba iría una A embolada, como se le llama. Ahí se ha puesto una O, pero es una A. Se puso una O porque el formato de Genially, que es donde se elaboran las diapositivas, no permite poner la volada de A. Pero ahí se pone una A. Y como les dije en un inicio de esta parte de las referencias, no ponemos edición, sino ponemos la abreviatura que es ED. Cerramos paréntesis, un punto, Lima, y la editorial es Ingenious, ¿sí? En el segundo caso son 2 autores. En el segundo caso es tanto Sandoval como Pérez. Las normas es lo mismo, pero va separado por una I, Sandoval, S, punto, y Pérez, el año, y todo sigue igual, como ven. Y en el último caso, de Bernal, este libro no tiene año, no se ha podido identificar el año. Por lo tanto, como veíamos al inicio de esta exposición, en vez de poner el año, si no lo tengo, se pone S, / una F y un punto, que significa sin fecha. Y en este caso también ven que hay otra particularidad, que hay traductor de este libro. Entonces, luego del apellido, en caso de traductor, se pone entre paréntesis la inicial del nombre, un punto y el apellido, y se pone coma y trad. Ahí tienen igual, lo mismo si es editor, si es coordinador del libro, en fin. Esto es en general lo que se hace cuando se va a referenciar un libro, ¿sí? ¿Pueden presentarse más casos? Sí, pueden presentarse más casos. Y es más, se presentan más casos, pero no son los generales, son excepciones. Por ejemplo, este libro que les mostraba es un libro que fácilmente calza en el primer ejemplo, porque no tiene ediciones, en fin. Entonces va a ser muy fácil citar. Pero en general esa es la forma como se cita un libro, cómo se referencia, perdón, un libro. Pasamos a la siguiente diapositiva. Miren, en el transcurrir del tiempo, las revistas académicas o científicas han tomado una relevancia muy alta y ahora son fuente de referencia, fuente de información para muchos profesionales, en cualquier ámbito, ojo. Y pues hay que saber cómo realizar estas referencias de revistas. En este caso, los primeros datos son los mismos. Apellido del autor,
separado por coma, inicial, separado por punto, año de publicación entre paréntesis, un punto, y acá viene la pequeña particularidad. El título del artículo que estoy citando no se coloca en cursivas, sino que se coloca el título, nuevamente un punto, y voy a colocar en cursivas el nombre de la revista, ¿sí? Repito, no se coloca en cursivas el título del artículo, sino el nombre de la revista. Luego que coloco el nombre de la revista, separo por una coma, abro paréntesis y voy a poner el número de esta revista, el tomo, el volumen, lo que fuese. Cierro paréntesis, coloco una coma y señalo el rango de páginas del artículo. ¿Qué significa el rango de páginas? Ustedes saben que en la revista hay diversos artículos, ¿sí? Entonces, quizás el primer artículo tiene un rango, luego hay otro artículo y yo voy a citar el tercer artículo. Ese tercer artículo empieza en la página 100 y termina en la página 120. Ese es el rango de páginas. El rango en donde está ubicado el artículo en la revista, ¿sí? Y ojo, otro dato importante. Nosotros vimos que en las citas, cuando yo coloco las páginas, pongo P o PP, ¿verdad? En las referencias no, solo va el número de las páginas, ¿sí? Como vemos en los ejemplos, este autor es Pedro Iván Guevara, si no me equivoco, que es justamente trujillano, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Trujillo, si no me equivoco. Y está el apellido, el nombre, que es Pedro, punto, el año. El nombre del artículo es La cláusula de humanidad, una nueva visión del delito, una primera aproximación. Punto. Como ven, el título del artículo no está en cursivas, va normal. Punto, y lo que va en cursivas en siguientes, la revista en donde se ha publicada, Gaceta Penal y Procesal Penal. Separó por coma el número de la revista, que es el número 126, separó por coma y el rango de páginas donde encuentro el artículo. ¿Sí? Es muy fácil. Lo demás es lo mismo. Creería porque en cuestiones de tiempo ya no vamos a redundar porque es lo mismo. Lo mismo que vimos para los libros cuando son más de 2 autores y todo ello. Entonces, las reglas son las mismas. ¿Sí? Vuelvo a repetir y que recalco a lo largo de toda la exposición, no es difícil. Son reglas, son pasos a seguir. Cuando iniciamos a referenciar vamos a necesitar tener nuestro formato, nuestras normas al lado y estar contrastando cómo vamos haciendo. Conforme vayamos practicando, escribiendo artículos, realizando la tesis, ya no vamos a necesitar esto. Va a ser solo de memoria, se nos va a quedar y todo vamos a hacerlo de manera hasta mecánica, aunque suene feo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, por ejemplo, ahora mismo estamos que hacemos una, no sé si ponencia o disertación, pero quizás estoy exponiéndoles algo, ¿no? Esto en el tiempo ha ido evolucionando mucho y ahora pues en las universidades, en los institutos, en las asociaciones, hay una serie de ponencias, disertaciones, seminarios, talleres, forums, de los cuales nosotros escuchamos estas ponencias. Y a veces vamos y el autor nos dice, o el autor mismo dice una idea muy interesante que nos parece relevante para citarla y luego referenciarla. Tenemos que hacerlo, porque la idea salió de la ponencia, es el autor. Por lo tanto, tenemos la obligación de citar esto. Y es por eso que hemos considerado importante señalar cómo se realiza esto. Como repito, a iniciar es lo mismo. Ponemos el apellido, como ya venimos diciéndolo siempre, que hasta se nos va a quedar grabado, la inicial del nombre, y acá viene una particularidad. Por ejemplo, hoy día estamos 10 de mayo del 2020, ¿verdad? Vamos a poner, si es que, imaginemos, estamos citando esta exposición, se va a poner Serna, coma, C de Cristian, punto, y entre paréntesis el año, 2020, separado por una coma, el día y el mes, que sería 10 de mayo, ¿sí? Es decir, año, coma, día y mes, así como ven en la pantalla, ¿sí? Esa es una particularidad respecto a las ponencias. Ahora, ¿qué tal si es que me dicen, Cristian, yo he extraído este video de YouTube, o sea, sí, esta ponencia es de YouTube, y no sé cuándo ha sido la ponencia? Pues tranquilos, porque más adelante veremos cómo citar un video de YouTube, así que no va a haber mucha dificultad. Esto usualmente me va a servir cuando sean ponencias o disertaciones a las cuales yo asisto o estoy viendo en vivo, ¿sí? Bueno, separamos por un punto
el título de la disertación o la ponencia en vivo, ¿sí? Entre corchetes, como ustedes ven en las indicaciones, el tipo de participación. ¿Qué me refiero con tipo de participación? Si fue una ponencia, si fue una exposición, ¿no? Si fue lo que fuese, el tipo de participación. Por ejemplo, otra cosa, si fue un congreso en el cual se participó, en fin, cualquier este tipo de cosas. El nombre del evento, y aquí separado por una coma, la ciudad, el país y la dirección electrónica si es que fuese un tema de internet. Si es que no, si es en persona, pues no pongo nada. En los ejemplos ustedes verán ello. Ahora ustedes me dirán, Cristian, pero en los ejemplos no han puesto entre corchetes el tipo de participación. Es que esos datos no los teníamos, por ejemplo, esas conferencias. Por lo tanto, si es que no tenemos un dato y hemos buscado con toda nuestra rigurosidad el dato y no lo encontramos, pues lo omitimos, ¿sí? Pero en general esos datos son importantes y tenemos que seguir ese formato. Es algo muy formal, chicos, pero que es necesario saberlo. Les estoy explicando, estoy convencido de que no se les va a quedar en esa exposición, simplemente les estoy explicando el contexto general. Ya lo van a ver cuando tengan las diapositivas en su poder y cuando puedan practicarlo. Pasamos a la siguiente. Y les decía hace un momento, ¿qué pasa si es que la ponencia yo la estoy en YouTube? ¿No? Y de repente no quiero citarla como ponencia. Bueno, la puedo citar como video de YouTube, como verán, pero también hay casos en que, por ejemplo, yo suelo seguir una página, justamente la que he citado aquí, que es Academia Play. Es una página que te cuenta la historia, que te cuenta datos importantes de la humanidad, muy interesantes y que a veces dicen cosas muy ciertas y que merecen ser citadas. Ustedes igual, de repente ven un video, un documental, una información sobre un estudio ambiental, sobre un estudio empresarial, lo que fuese, y quieren citar eso, pues ahí está el formato. ¿Cómo empieza? Se pone el nombre del canal, ¿sí? En este caso el nombre del canal es Academia Play. O sea, el nombre del canal, ojo, no se empieza con el nombre, si es que hay un expositor del expositor o esto, no, sino el nombre del canal. Lo mismo, el año en que fue publicado el video, separado por una coma, la fecha y el mes, o sea, el día y el mes, cierro paréntesis, el nombre del video, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que les he puesto es la Segunda Guerra Mundial en 17 minutos, entre corchetes el tipo de información que es video. ¿Y por qué es video? Porque hay cuestiones en YouTube que a veces no son videos, sino que son audios nada más. Entonces se pondrá audio en ese caso, pero en este caso sí es un tema de video. Pongo un punto y pongo YouTube, que es la fuente de donde estoy extrayendo esta información general. Pongo un punto y pongo el link. Ojo, si ustedes ven, la dirección electrónica que se está poniendo no menciona disponible en o recuperado en. En los trabajos que nos enviaron para el curso que realizamos ha habido bastante ese error, que las personas ponían recuperado de o disponible en, y eso ya no se utiliza en el citado APA, eso se utiliza usualmente en el citado referencial. ¿Y qué sucede? Acá quizás voy a hacer un paréntesis para justo mencionarles esto, porque es importante, creo yo. Miren, la Universidad Peruana eh, es una buena universidad, es muy buena para transmitir conocimientos, pero no para enseñarnos a generar conocimientos, ¿sí? A nosotros nos enseñan a escuchar al profesor, a recepcionar todo lo que nos dice, revisar las lecturas que él nos da y poner todo, digamos, en la mayoría de los casos. Pero no se nos enseña metodología de la investigación, no se nos enseña todo el proceso que involucra la investigación. Y parte de la investigación es el citado, ¿no? Y en los trabajos que realizamos en la universidad, algunos profesores nos piden el método Chicago, otros el formato ISO, otros el Turabian, otros el APA. Y así vamos elaborando diversos tipos de citado a lo largo de nuestra vida universitaria, de nuestra vida profesional. Pero llega un punto en que nosotros tenemos tanta información de diversos estilos que hacemos un mix de estilos en nuestros trabajos. Y por eso cometemos los errores como los que les decía. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas normas. Cerramos paréntesis acá. Pues bien, repito, el link va sin ninguna palabra antes, nada disponible en, recuperado en, nada. Va el link tal cual. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si estas diapositivas, por ejemplo, imaginémonos que Incubunt las publica en su página web?
y ustedes encuentran en lo que va aquí una información importante y quieren citarla, pues allí también tenemos la forma. Se pone el apellido del autor, la inicial del nombre, que es característico en APA, eh, igual el año, día y mes de publicación entre paréntesis, ¿sí? El título de la diapositiva, que en este me parece que es el citado APA, señalamos entre corchetes que es una presentación en diapositivas y ponemos la página de descarga, que puede ser, por ejemplo, Facebook, en caso citen esto, pongan, por ejemplo, en la página de Facebook las diapositivas, o el nombre de la página web de Incubant, y la dirección electrónica o el link donde extraemos esto. Repito, como ustedes verán en el ejemplo, no se pone recuperado en, disponible en, ni nada de eso, ¿sí? Ahora, otra fuente muy importante, y pasamos a la siguiente diapositiva, en nuestro, en nuestra, en el íter de la investigación, es que recurrimos a páginas web, porque, por ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una investigación del impacto ambiental que tiene la minería a tajo abierto en el norte del país. Imaginemos. Y justamente en los últimos días ha habido información muy relevante sobre eso en los medios de comunicación porque ha habido un problema ambiental en tal sitio. Asumamos que en Cajamarca. Y el diario El Correo, El Comercio, La República en su página web está publicando ese tipo de información que son datos que me sirven. Y yo quiero citar, pues haré la citación tal cual. Voy a la página web y pongo los datos del autor, ¿no? Pongo los datos del autor. Y ustedes me dirán, Cristian, ¿qué sucede si no hay autor? Pues si no hay autor, pongo el nombre del diario, pero en general hay un autor que realiza la nota. En este caso, perdón, es Quispe, otra vez lo mismo, apellido, inicial, el año, día y mes, el nombre del artículo en cursivas, que sería Historia del Incanato, un punto y el nombre de la página web, que en este caso es el comercio. Otro punto y la dirección electrónica. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta, no es complicado. O sea, es cuestión de seguir un formato. Justamente por ese es el formato APA. Espero que luego de esto ustedes no tengan tanto miedo al APA como usualmente se tiene, y a ningún estilo en general. Ahora, algo que dije también en el video que elaboramos para el grupo Seorsa es que cuando ustedes realicen la tesis, se les va a pedir que hagan sí o sí el estado del arte, el estado de la cuestión, que se denomina estas cuestiones dentro del marco teórico. ¿Qué significa esto? Que es todas las investigaciones que se han realizado, investigaciones de tesis que se han realizado, similares a mi trabajo, o de las cuales tocan cierta parte de la hipótesis que yo elaboro para mi trabajo. Es por eso que hemos considerado también señalar las tesis, cómo citar una tesis, porque absolutamente todos vamos a utilizar esta fuente, absolutamente todos, les aseguro, salvo que sea una tesis que nunca se ha tocado en la historia de la investigación científica, pero pues incluso así, hay tesis que nos pueden referenciar o guiar para realizar nuestra investigación. En este caso, como ustedes verán en la diapositiva, el ejemplo es prácticamente el mismo. Apellido del autor, inicial del nombre, ahora solo el año, 2019, 2020, el título de la tesis, y ahora sí, abrimos corchetes y ponemos el tipo de tesis. ¿Qué es el tipo de tesis? Si es tesis de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado. Una coma y la universidad, ¿sí? Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo. Cerramos corchetes, ponemos un punto y ponemos el repositorio. ¿Qué es el repositorio? Miren, hay distintos tipos de repositorios. Si yo la tesis la extraigo de la fuente o de la página de la SUNEDU, ese es el repositorio, será repositorio de la SUNEDU. Si la extraigo de la fuente de información o el ámbito de información de la Universidad, por ejemplo, Nacional de Trujillo, será el repositorio de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, eso es. Y el link de donde extraigo. Entonces, como verán aquí, en el ejemplo es Llerena, la V, el año, el nombre de la ponencia, que es una tesis de maestría, una coma, Universidad Privada del Norte, cerramos corchetes y repositorio de la SUNEDU, y el link de donde extraemos esta información. No es difícil. Si se dan cuenta, no es difícil. No es para nada difícil. Ahora, aquí quiero que haga una cosa. El citado APA en general exige que el título de la tesis vaya en cursiva, ¿sí?
Aquí no lo hemos puesto en cursiva porque cuando uno revisa los distintos manuales o formatos de las universidades, no señalan cursiva. Entonces, por eso es que no se le ha puesto cursiva, pero les voy aclarando ese tema. Hasta aquí más o menos hemos señalado nosotros las principales fuentes de información. Ahora, pues pueden haber más, claro que pueden haber más, pero son las principales estas. Ahora, ¿cómo voy a señalar estas fuentes o estas referencias al final de mi tesis? Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues las voy a poner de la siguiente forma. Los datos tal cual hemos señalado en los ejemplos y en orden alfabético. Como ustedes verán, ahí ven Barbosa, Guevara y Quispe. Obviamente, alfabéticamente, la B va primero, la G va después, la Q va al final. Vamos a poner alfabéticamente este orden. Y si ustedes se fijan en el segundo ejemplo, que es de Guevara, si ven el segundo párrafo, no va en la misma regla que la primera línea, sino va con una sangría. Entonces, en el citado APA, las referencias cuando excedan a una línea, van a ir la segunda, tercera línea con una sangría de espacio, ¿sí? Y eso sería todo. Y ojo, repito, no se menciona bibliografía, se menciona referencias, ¿sí? Miren, para finalizar más o menos esto y luego podemos ver las preguntas que se puedan hacer, yo les quiero mencionar lo siguiente, lo que les decía hace un momento. En el Perú tenemos muy mala formación metodológica en general. Por eso quizás somos un país con muy poca producción científica y las universidades nuestras están en donde están, a nivel del mundo, ¿no? Y es más, a nivel de Latinoamérica. Eh, lo que les estoy explicando, si ustedes ven, no es difícil y hay que perderle el miedo a esto, pero es parte de un todo que es el cómo hacer un trabajo de investigación. Entonces yo los invito a que ustedes puedan profundizar en metodología, en los métodos para investigar, en redacción, para que puedan tener una sintaxis adecuada en su investigación, en sus trabajos, estructura de sus trabajos. Es decir, profundicemos en esto porque si no somos autodidactas va a ser muy complicado que la universidad nos brinde esas herramientas. Yo conozco a profesionales excelentes, pero que no manejan estos temas y sus trabajos son muy deficientes. Y otra cosa que les quiero mencionar, el citado APA es el más usual en Perú y debemos seguir un formato, ¿verdad? Pero si es que la universidad o el centro de investigación no nos exige, pues podemos usarlo, sí, pero además tenemos que conocer los otros tipos de citado, porque a pesar de que yo les menciono que hay que tener una estructura para investigar, la investigación científica es creación, y toda creación implica originalidad del propio autor. Entonces, si ustedes también pueden manejar otro tipo de citado, los invito a que hagan. Quizás en el grupo CEOLS hagamos cursos sobre esto, sobre metodología de investigación, sobre cómo hacer una tesis, sobre todo este tipo de cosas. Son importantes. Mire, fíjense, hace unos meses realicé una especialización en España y mi trabajo de fin de especialización, a pesar de yo todos los días ver el sistema APA, se me exigía un sistema de citado distinto. Y llegado a un punto cuando uno ya maneja el tema de citados, ya no se asusta frente a esto. Si no puede afrontar estos retos de formatos de manera adecuada. Y eso es lo que espero de todos ustedes. Yo los felicito un día sábado, o perdón, un día domingo, ¿no? Estoy perdido en el tiempo con esto de la cuarentena. Tratando de estudiar es sumamente importante. Entonces, ya más o menos espero haberles brindado las herramientas generales que, repito, no las van a aprender ahora, sino con la práctica, sobre el tema APA. Y quedo presto a las preguntas si es que la organización ha considerado que se pueden hacer preguntas. Y si no, también pueden contactarme. No sé, creo que me he dejado mis datos, pero por la página de Seorsa, que es la empresa a la que laboro, en la que también laboro, pueden escribirnos y seguramente me comunicarán cualquier duda para poder ayudarlos. O en todo caso, incluso me encuentran en las redes sociales como Cristian Serna Rabines. Espero que haya sido provechoso de algún modo esto para ustedes.
Y bueno, perdón, está que suena un poquito, ya. Y esto, ¿no? Quedo presto a la organización a cómo he definido el tema de las preguntas o la participación. Muchas gracias. Hola, bueno, muchas gracias también por tu participación. A continuación, sí, nuestros participantes han dejado algunas preguntas en el chat. Voy Sí, a claro. leerlas para, para que las podamos platicar. A ver, tenemos nuestra primera pregunta de Wilson Robles. ¿Cuántos espacios son las sangrías? Ya que en una tesis son 5 y en otros trabajos son más espaciosos. Se refiere, quisiera que de repente aclare eso, al espacio de las citas o al espacio en general. Voy a responder ambos. Usualmente el citado APA tiene dos formas. Mira, voy a hablar primero del espaciado entre líneas en el texto. El espaciado que vamos a ver entre líneas en general en el citado APA tiene dos formas. Cuando es para artículos o ensayos o esto, el espaciado es 1.5. Cuando son tesis, el espaciado es 2. A pesar de que parezca muy amplio, el espaciado es 2. Ahora, las sangrías en nuestra citación también tiene de diversos formatos. Por ejemplo, para las tesis, cuando yo coloco un párrafo aparte, usualmente la regla, ¿sí? La regla que está arriba en el Word, del párrafo de la cita de más de 40 palabras, tiene que estar en 2.5. ¿Sí? Si mi texto está en 1, el párrafo siguiente tiene que estar en 2.5, en el punto 2.5. Y en el tema de las referencias, la segunda línea, ¿sí? Como veíamos en el final, que se coloca con espaciado también, va en solo una sangría. Es decir, si el texto está en 1, la segunda línea irá en 2. ¿Sí? Más o menos es como se coloca este tipo de cosas. Hay también ciertos formatos para tablas, para poner cuadros, ¿sí? No hemos explicado aquí porque ya excede el tema de la citación, pero sí también es importante. Bueno, la siguiente pregunta también está a cargo de Wilson Robles. Dice, cuando yo parafraseo, ¿es necesario colocar siempre el número de página? Sí y no. A ver, me explico. Por ejemplo, yo quiero hacer referencia a este libro que dice La pena y la extinción de la responsabilidad penal, ¿no? Si yo quiero explicar en el párrafo la idea general del libro, tengo dos formas de colocar. O ya no coloco la página porque estoy explicando el libro en general, o coloco PASIM, P-A-S-S-I-M, en cursiva, ¿sí? Usualmente no se coloca PASIM, si no se coloca la página simplemente, solo el nombre y el año. Ahora, ¿qué sucede si es que yo voy a colocar o parafrasear la idea de un párrafo en específico que se encuentre en una página en específico también? Allí sí necesariamente tengo que señalar el número de página. ¿Y por qué? Todo tiene una razón. Porque imagínense que yo soy el jurado de tu tesis, que tú has presentado la tesis. Y yo evidentemente, como soy el jurado, se entiende que soy una persona especialista en el tema que tú estás investigando también. Entonces, yo veo que en un párrafo tú pones una interpretación de lo que dice un autor, pero según lo que yo he estudiado no es en verdad lo que dice el autor. Entonces, para salir de dudas, veo el libro, veo el año de la publicación, ya tengo el libro, y veo la página. Entonces, va a ser más simple que el jurado recurra a la página y verifique si en verdad lo que tú has interpretado es correcto. ¿Sí? Entonces, es importante también para que nosotros sepamos a dónde recurrir y va a suceder lo mismo con nosotros. Por ejemplo, yo estoy leyendo la tesis de Walter Robles y veo que él ha señalado una cosa que me parece muy importante donde está referenciando otro autor. Entonces yo con el número de página va a ser más fácil que revise eso y pueda agenciarme la información. ¿Sí? Entonces, en caso que yo señale en mi resumen la información general de todo el libro, no es necesario. Pero en caso que señale la interpretación, el parafraseo de un párrafo en específico dentro de una página en específico, sí es necesario que se coloque el número de páginas. Y verás, cuando la revista en la que yo también trabajo nos ponen la información sin el número de páginas, nosotros luego de la edición del artículo le remitimos al autor nuevamente su artículo para que nos agregue la información de páginas que faltaba. Entonces sí lo requerimos o sí se requiere usualmente. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta
viene de Fiorella Seclén, nos dice, cuando hay más de un autor, ¿se puede citar así, Serna y otros? No, en el estilo APA no. Miren, justamente en los trabajos que nos han estado enviando, y ha sido quizás porque no nos han preguntado en las aulas virtuales, en estos cursos de Sorsa que estábamos haciendo, algunas personas ponían justamente esto, Serna y otros ponían autores varios, no los apellidos, pero como les repito, cuando es en las citas mismas, son varios autores, Serna, Peña, Robles, por ejemplo, se pone en la primera cita los apellidos de todos. Y en la segunda cita que yo realice del mismo libro, solo se pondrá Serna, coma, et, punto, al, punto, y ya sigo así, Serna et al. Entonces, en el citado APA se coloca eso, no vayamos a colocar autores varias u otros, ¿no? O sea, no se coloca eso. La siguiente pregunta viene acá, viene de Diana Marín, nos dice, nos pregunta si toda esta información va de acuerdo a la séptima edición. Sí, Diana, va de acuerdo a la séptima edición, que es una edición que no encontramos nosotros en español cuando la compramos, porque como es nueva, está en inglés, pueden adquirirla, tiene un costo, no es muy caro cuando lo compran en ebook, pero está en inglés, ojo, ¿no? Yo les sugeriría que esperen un poquito para que puedan adquirir en español, o bueno, esto, si saben inglés, puedan estudiarlo en inglés. Ahora nos preguntan, Janine Villanueva, ¿cuándo uso el I o el símbolo bien de I, pero con forma de S, no sé cómo leerlo, cuando nombro varios autores? Muchas gracias por la pregunta. Fíjense, si ustedes revisan el citado APA o la norma APA en inglés, que es la que ahorita está disponible en la séptima edición, van a encontrar que se cita así, con la otra I. Pero es correcto eso, ojo, es correcto. Pero lo que se hace en las universidades de habla hispana, se coloca la Y normal. O sea, la Y, no se coloca la otra I, sino se coloca la Y. ¿Por qué? Porque se entiende o se menciona que esta I en forma de S, como menciona esto Milagros, va más referido a otro idioma, al idioma inglés, que en el idioma español debemos colocar la Y, ¿sí? Ahora, si usas la otra I, ¿está mal? No está mal, pero por un tema de uniformidad de citación de habla hispana se coloca la Y. Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de Diana Marín, ha estado bastante activa en nuestro chat. Nos pregunta, he visto que en Internet hay plantillas que dicen tener las normas actualizadas. ¿Sería confiable o correcto usarlas? Mire, hay páginas incluso en Internet que son muy útiles, que te realizan las citas por sí solas. Tú pones los datos y ya te sacan todas las referencias. Algunas son muy confiables, otras no, pero no sé si les pasa a ustedes, a mí me sucede que en mis trabajos yo prefiero hacer todo por mi cuenta, no confío en aplicaciones o información que yo no puedo verificar. Imagínense si ustedes no saben el citado APA y recurren a una página muy interesante, a una aplicación muy buena o un formato que señala una página, pero que esa página tiene un pequeño error y ustedes no conocen el citado APA y ustedes citan tal cual está en la página y, oh sorpresa, cuando revisan, este citado estaba mal. En cambio, si ustedes conocen todos esos temas, van a poder identificar cuando existe un error. Entonces, a pesar de que nos podemos ayudar de herramientas distintas a a nuestro propio conocimiento, es importantísimo conocer esto, ¿no? Pero sí, te diría Diana, que sí son algunas muy recomendables y otras no. Habría que verificar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno revisa en Internet, hay universidades que colocan, ¿cómo citar en APA? Universidad de Alicante, por ejemplo. Y sí, tiene las normas APA en general, pero como les dije también en la exposición, hay pequeñas adiciones o modificaciones que ellos colocan según lo que en su universidad es más usual. Entonces, imagínate que nos dejamos ir por eso, nos vamos a equivocar.
Muchas gracias. La siguiente pregunta viene de May Chamorro. Nos dice, ¿cómo se cita cuando el libro no tiene un autor o es el libro de una institución? Sí, si es el libro de una institución, se coloca la institución. Por ejemplo, imaginemos que estamos citando un manual de la Academia de la Magistratura. Colocamos Academia de la Magistratura, ¿no? Y si no tiene autor, podemos colocar ese dato en un inicio como S/A punto, que es lo que usualmente se coloca, o nuevamente el nombre del corporativo si es que no está el autor. Es difícil que no haya autor, que suele pasar, por ejemplo, en las páginas web o en los manuales en general, pero allí sí va a haber un autor corporativo, ¿no? En las páginas web, el comercio, esto, o el nombre de la página web que esté citando, y en el tema de los manuales, usualmente hay una institución que los elabora. Muchas gracias. La siguiente es de Margarita. Nos dice, cuando tengo referencias de videos, libros, revistas, ¿voy agrupando cada referencia según estas categorías o de manera alfabética? Muchísimas gracias por la pregunta también que me ayuda a profundizar en cosas que no he tocado. Y ese es otro error que vimos en los trabajos que enviaron al curso que realizamos. Fíjense, si han visto al final, yo les he señalado que las referencias solamente en el Citabapa se ordenan en orden alfabético, nada más. No hay una separación, por ejemplo, algunas personas ponen linkografía, bibliografía, artículos de revistas y separan las referencias en grupos. No, en el Citabapa absolutamente todo se pone en un solo bloque. El único dato que tendríamos que tener en cuenta es el orden alfabético. Ahora, otro punto, y perdón que quizás me extienda un poquito más en esta pregunta, es que, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy citando dos libros de un autor que se llama Barbosa, un libro de 2019 y otro de 2020? Pues pondré la fecha más antigua primero, Barbosa P 2019, y en la siguiente, Barbosa P 2020. Ese es el orden que seguiría. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta eh, viene de Mari Chamorro. ¿Cómo se cita cuando se coloca dos hojas de teoría de un libro, por ejemplo, donde incluye subítems e imágenes? Uy, fíjense, eso no es recomendable metodológicamente. O sea, si estoy entendiendo bien la pregunta es cómo se cita de manera literal cuando coloco dos páginas, extraigo con todo y cuadros. Eso no es muy recomendable y es un error que cometemos todos al iniciar la investigación, que nos excedemos en citas. Fíjense que las citas solo son la fuente donde nos hemos basado para ciertas ideas, pero no tienen que ser el general del libro. Cuando a la revista, por ejemplo, nos llegan artículos que tienen citas excesivamente grandes que incluyen una página y media, dos páginas, nosotros le reenviamos al autor y le decimos, por favor, eh, trate de reducir estas citas, porque incluso a la vista estéticamente es incorrecto. Pero en el caso de que se realice porque es sumamente necesario y que es imprescindible esa información, el citado es el mismo. Al inicio se pone, por ejemplo, Serna, dos puntos, separado por un párrafo y toda la información al final, las páginas, el año y las páginas. Es el mismo, no cambia por la cantidad que tenga. Pero sí, repito, no es recomendable hacer citas tan extensas. Muchas gracias. Alexandra Alegre Arroyo nos pregunta, ¿qué pasa si la tesis la encuentro directamente en formato PDF sin buscarla en algún repositorio? Si la tesis, por ejemplo, perdón, La tesis la encuentro directamente en formato PDF sin buscarla en algún repositorio. pues no coloco el repositorio, simplemente el link del cual extraje el PDF, nada más. Es decir, miren, las referencias nos colocan los datos que son necesarios para nuestra investigación, ¿no? Y tenemos que colocarlas. Pero va a haber casos en los que, a pesar de que hacemos una investigación sumamente rigurosa para identificar todos los datos, no los encontramos. Pues no nos podemos inventar datos, entonces no los colocamos. Pero, ojo, no significa que decimos, bueno, no los coloco, voy a engañar a las personas y no las pongo. No digo que es el caso de la pregunta, sino a veces no los ponemos por evitarnos la fatiga, como diría Jaimito el Cartero, pero es necesario porque si es que el encargado de revisar nuestras referencias es riguroso, encuentra esa deficiencia, pues me va a decir, oye, Cristian,
tú me dijiste que no podíamos extraer que tú has encontrado este PDF pero no el repositorio. Pero yo colocando el título de la tesis encuentro que sí está en un repositorio. Pero si bien tú lo encontraste en un PDF, pudiste buscar el repositorio y citarme completo, porque tienes el acceso a todos los datos. Entonces, si es que a pesar de que buscamos, no encontramos los datos, no los colocamos. Pero si seguimos investigando y encontramos la misma tesis en una fuente de datos que pueda tener todos los elementos para las referencias, es preferible citar ese otro dato. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta viene de Juan Andrés Gutiérrez. ¿Qué tanto es la variación de las ediciones de APA? ¿Es necesario especificar qué edición APA estamos utilizando? Miren, la última edición tiene variaciones mínimas como temas de puntuación o de orden de fechas, y sobre todo la última edición del APA está requiriendo para la elaboración de textos cierto lenguaje inclusivo. Entonces, no varía mucho. Y nosotros no es necesario que hagamos referencia a qué tipo de citado de APA es, porque quien revisa tu investigación presupone que es el último. Salvo que, por ejemplo, tu universidad te exija citar en APA con la sexta edición, pues evidentemente tendrás que basarte en la sexta y no en la séptima. Pero si es que no lo señala, se entiende tácitamente que debemos citar con la última edición. Muchas gracias, Cristian. Aquí tenemos dos preguntas de Elías Fernández Zabaleta. Nos dice, tengo dos dudas puntuales. Uno, ¿cómo citar y referenciar un libro que no tiene autor humano, sino agente corporativo, persona jurídica o empresa? Dos, ¿cómo citar y referenciar un libro en que no figura el autor, pero sí consigna un editor o director? Ya, en estos casos, en el primer caso que nos ponían, creo que va igual que la pregunta que se hizo hace un momento. No coloco el nombre, sino coloco el nombre del autor corporativo, ¿no? Academia de la Magistratura, por ejemplo, en CEORSA elaboramos un manual, CEORSA, el nombre en general. En el segundo caso en que no se coloque el nombre del autor, pero sí el coordinador, el editor, que suele pasar, colocamos esto, pero entre paréntesis colocamos cord o colocamos edit, que es ed, que es de editor, y colocamos esos datos, ¿no? Pero siempre en paréntesis aclarando que no es él. Ahora, yo he visto ciertos formatos de universidades que solo exigen que se coloque el nombre del coordinador o del editor, en caso no esté el nombre del autor, como si fuese el autor. No es lo más aconsejable según el formato APA, pero se puede hacer. Por eso, como le decía en un inicio, también es importante que revisen las pequeñas variaciones al formato que pueda requerir cada universidad. La siguiente pregunta viene de José Luis White. Perdón. Viene de Alexandra Alegre Arroyo. ¿Cómo se colocaría una cita de cita? Gracias, Alexandra. Y si no me equivoco, ella también llevó el curso con nosotros, si no me equivoco. ¿Cómo se coloca una cita de cita? Por ejemplo, ¿qué cita de cita? Primero, por ejemplo, cita de cita es cuando en este libro, imaginemos, estamos revisando y el autor mismo dice, como señala Camus, la vida es un absurdo, por ejemplo. Entonces yo quiero citar esta idea, pero esta idea no la tengo literalmente de la obra de Camus, sino la tengo como tenía este libro. Es decir, está citado en una cita. Eso se refiere a Alexandra con cita de cita. Lo que voy a hacer es lo siguiente. En mi texto voy a poner de dos formas. Como señala Camus, citado por Guzmán, ¿no? O voy a poner como señala Guzmán, citando a Camus, y en ambos casos voy a poner, luego del apellido, por ejemplo, de Guzmán, el año del libro, y en tema de Camus también, el año del libro que está citando el de Camus, porque si él cita Camus acá, en su referencia necesariamente va a estar Camus, entonces tengo que extraer el año también para ponerlo en la página, ¿sí? Entonces, en general va así, Rodríguez citando a Camus, o Camus citado por Rodríguez, de esa forma. Muchas gracias, Cristian. La siguiente pregunta viene de Jean-Pierre Jara. Si extraes una parte de un artículo, ¿también se tiene que citar? Sí,
como cita directa, ¿no? Como cita literal, si es que es una parte que extraigo, sí. Muchas gracias. La última pregunta es de Rocío Cajahuanca Malpartida. Nos dice, en el caso de que sea una publicación académica y tenga 9 participantes que elaboraron dicha publicación, al momento de citar, ¿tengo que colocar el apellido de los 9 participantes? Sí, tengo que colocar todos. Como le decía en un inicio, si es la primera cita, coloco el apellido de los 9. O sea, aunque se ve estéticamente feo, es importante. Y luego ya pondré el primer apellido y luego et al. Pero en la primera cita, el apellido de todos. Muchas gracias, Cristian, por haber respondido. No sé si tienes algún mensaje final para nuestros participantes. Bueno, nada, aprovechando para hacer la publicidad también a la empresa por la cual elaboramos este curso que ahora es de una exposición para ustedes. La empresa se denomina Seorsa SAC, como pueden buscarlo en Facebook. Es una empresa que está conformada por profesionales de diversas áreas, ingenieros ambientales, industriales, civiles, de sistemas, en mi caso, abogado, que brindamos servicios de distintas formas y uno de estos servicios es ayudar a las personas a realizar citas, bueno, más citas en realidad, a realizar investigaciones o artículos, ¿sí? Tesis, todo ello. Tratamos de poder ayudarlo de esta manera. Si ustedes gustan algún tipo de esta ayuda, de esta información, de estos servicios de la empresa, nos pueden escribir con todo gusto y los ayudaremos. O sea, no tenemos una sola área, sino somos varias áreas, así que van a poder contar con la asesoría de una empresa con varias profesionales. Y para terminar, quiero felicitar al grupo Incubunt, porque este tipo de eventos es importante, ¿no? Como repito, en el país es complicado que nos expliquen todos estos temas, la metodología, no sabemos cómo hacer una tesis, y a veces pasamos años de años estresados pensando cómo hacerla. Cuando sabemos las herramientas adecuadas, se hace una buena investigación de manera más fácil. Entonces, gracias nuevamente a la organización, gracias de todo, de parte de Seorsa, y gracias a las personas que se han tomado la molestia de poder escucharnos, ¿no? Nada más. Gracias a ti, Cristian Serna, por tu participación en nombre de SEORSA. También agradecer a cada uno de los participantes por asistir y escuchar y haber permanecido durante nuestras 4 conferencias web. Ahora, ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Gerson Mendoza, también parte de la organización. Agradecerles nuevamente, gracias Quintas a Seorsa, a Cristian por ese conocimiento compartido. Estamos en la recta final de esta larga jornada y queremos pedirle un favor. Por favor, solamente por unos minutos deseamos que activen todas sus cámaras para poder hacer una pequeña captura desde este momento. Activen sus cámaras solamente por unos minutos, les agradeceremos. Después de este breve momento, pasaremos el link del formulario final. En este formulario final les comentamos de que deseamos recibir información valiosa de ustedes. No solamente que les ha parecido este conocimiento compartido, sino también sus opiniones de sus intereses para unas próximas ediciones. Este formulario final les pedirán un poco más de información adicional para tenerlo en consideración, tanto para nosotros mejorar como para brindarles lo mejor a ustedes. Por favor, activen sus cámaras, un minuto nada más, hacemos la captura y se enviará el enlace. Bueno, saludos a los que no tienen, saludos por el chat. Estamos esperando que activen sus cámaras un momentito, hacemos una última captura. Les recuerdo. Para evitar el acoplamiento del audio, solo cámaras, por favor. Esperamos un minutito que activen todas sus cámaras o los que tengan. no se
se preocupen, chicos, que esta no es una forma de llamar asistencia. La asistencia será considerada como el formulario, solamente es para un recuerdo de esta reunión. Así es. En verdad que hay gente tímida. Sí, activen, por favor. También haceros recordar que una vez enviado el formulario, solo tendrán 10 minutos para ingresar sus datos. Les pedimos que sean ágiles y rápidos en esto, con el fin de poder darles la información completa cuanto antes. Gerson, ¿cómo vamos? Tengo 2, 4, 6, 8, 12 cámaras activas. Los avisos, Gerson, cuando tomarás la captura. Ya. 3, 2, 1. Ahí va. Un momento. Y el último. Ya está. Listo, chicos. Muchas gracias. Ahora, por el chat, les estoy enviando el formulario. Son 8:33. 8:43. Los estoy cerrando. Chicos, antes que se retiren, el link que se está pasando es para que puedan colocar la asistencia del día de hoy. Bueno, ya se están retirando, pero de todos modos agradecerles nuevamente su participación. Les pido, por favor, estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen muchas más sorpresas más. Sé que estamos pasando por una época en la que se han complicado muchas cosas, pero para eso estamos nosotros los jóvenes con las ganas de siempre querer hacer algo y creo que este es el momento. Entonces, nada más que agradecerles nuevamente a los chicos, importante, a los chicos que han asistido a las 4 conferencias, saben que se va a dar un acceso a un curso de MS Project. Sin embargo, hay ciertos requisitos que hay que cumplir, como por ejemplo seguir a la página de Seorsa SAC en Facebook, en Instagram. Vamos a estar pasando esos links por el grupo. Y nada, agradecerles nuevamente, no sé si sigue aquí Cristian, pero agradecerle también a Seorsa SAC en nombre de Incubun por todo el apoyo y el soporte que nos están brindando. Eso es todo, chicos. Muy buenas noches y hasta luego. Hasta una próxima vez.